Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio que está enmarcado en la Semana del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. En el día de hoy vamos a generar este espacio para reflexionar sobre una socialización del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para esto nos van a acompañar representantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos y también de la Defensoría del Pueblo. Antes de empezar, vamos a ver un corto video que nos va a ambientar para el tema. Disculpen, tenía el micrófono apagado. Quería decir que el video lo vamos a presentar en el pequeño receso. Por lo tanto, entonces, la metodología que vamos a utilizar en este momento va a ser, primero, una intervención de los participantes que va a estar enmarcada en la introducción que va a ser Yesenia Pérez, delegada de la Defensoría del Pueblo. Esta intervención de los participantes representantes respectivamente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y de la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos va a estar enfocada a dar cuenta de la naturaleza y el alcance del sistema. Posteriormente va a haber un receso para que los estudiantes, profesores puedan hacer sus preguntas. Y seguidamente vemos un cortito video y continuamos con la segunda parte, donde nuevamente los panelistas van a intervenir hablándonos sobre los avances y desafíos que hay a la fecha de este sistema. Entonces, a continuación voy a dar la palabra a Yesenia Pérez de la Defensoría del Pueblo para que nos haga la introducción. Muy buenos días, muy agradecida por este espacio, agradecerle a la Universidad del Norte, a la profesora Diana por habernos habilitado hoy a nosotros de las instituciones, la Defensoría del Pueblo y las instituciones del Sistema Integral para hoy estar con ustedes y compartirles esto que nosotros consideramos muy importante en este momento para nuestro país. Creemos que es un momento histórico donde todo el tema
de avanzar a la construcción de paz sea posible, porque todos los actores de esta sociedad, desde la ciudadanía, desde las víctimas y desde las instituciones, hacemos un esfuerzo para lograr que este escenario sea posible. Hoy nosotros desde la Defensoría del Pueblo, desde el área de promoción y divulgación de derechos, consideramos de vital importancia fortalecer una cultura de derechos en el país, una cultura que atraviese lo institucional, pero también lo ciudadano, y por eso hemos priorizado dentro de nuestras líneas estratégicas, hemos priorizado fortalecer la cultura alrededor de los derechos humanos, pero también hacer un ejercicio de promover y visibilizar los derechos de las víctimas. Y nos hemos dado la tarea desde la Defensoría del Pueblo acompañar a estas instancias, a la Comisión de la Verdad, a la Justicia Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y promover estos espacios porque consideramos de vital importancia para la participación de las víctimas, conozcan estas instancias que se han hecho y se han construido alrededor de buscar y tener el objetivo y la finalidad de satisfacer lo mayormente posible sus derechos. Pero también no nos queremos quedar con el escenario de las víctimas, porque consideramos que la construcción de paz, la construcción de la reconciliación nacional es un escenario que amerita que cada uno de nosotros, desde el rol que tenemos en esta sociedad, como estudiante, como docente, como ciudadano, como ciudadana, como servidores públicos, promovamos estos escenarios. Es así como el día de hoy yo voy a tener como la tarea de promover, de presentar en qué consiste el sistema, ¿sí? Voy a compartir unas diapositivas para que, vamos a ver cómo me va. Esperamos que compartir unas diapositivas que nos permitan avanzar hacia ese escenario de presentar el sistema integral. Quisiera iniciar con una reflexión, siempre comienzo con una reflexión de del profesor Zuviría, que él siempre hace referencia a que Colombia, dice, de hecho así es la frase, que Colombia, la historia de Colombia, el conflicto armado, la resume como así, como que la historia del conflicto armado en Colombia se puede resumir, es que es una historia donde se ha postergado indefinidamente los cambios necesarios que debemos dar desde las instituciones estatales, desde las estructuras sociales y de las conductas de todos los actores de la sociedad. Sergio de Zuviría siempre hace esta reflexión alrededor de que el conflicto en Colombia siempre ha terminado por prolongarse, por esas rupturas que hemos logrado en algún momento de la violencia, vuelve y continúa y vuelve, y podríamos decir, se reencauchan, vuelven a tomar una continuidad, porque definitivamente como país no damos ese salto importante de generar los cambios importantes para las instituciones, para las estructuras, para las relaciones sociales y para las conductas de los actores. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sistema, y es que debe apostar a lograr esos cambios fundamentales en nuestro país, esos cambios fundamentales que van alrededor de la justicia, de la reparación integral, de la verdad, de las garantías de no repetición, de la reparación integral. Y por eso es que hoy nosotros, en este marco, queremos socializar este sistema para que cada uno desde su rol, como lo decía ahorita, sienta que puede participar ahí, apostarle a este escenario, que no solamente es un escenario, no lo debemos contemplar como un escenario institucional, sino como un escenario para todo un país, un escenario que nos hace posible construir paz. Entonces, le diría que ese sistema integral que hoy estamos hablando, el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, nace en el marco del punto 5 del acuerdo de paz, en el acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC. Este sistema se crea con el fin de satisfacer los derechos de las víctimas, de establecer las responsabilidades, de velar por las garantías de no repetición y la reparación integral, como la convivencia y la reconciliación. Este sistema fue posible incluirnos dentro de nuestra institucionalidad
gracias al Acto Legislativo 01 del 2017, el Marco de la Paz, que hizo posible en el marco constitucional integrar este sistema. Posteriormente, la sentencia C674 del 2017 declaró exequible cada una de las propuestas y de los componentes y los alcances y la naturaleza que proponían el sistema integral. ¿Y por qué lo considero la exequibilidad de estas instancias y de este sistema? Porque sentía que había una respuesta en ellos, hay una propuesta de respuesta ante las graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional, infracciones de derecho internacional humanitario en el marco de la paz, y que hace posible que el Estado cumpla con las garantías de los derechos de las víctimas. Aquí es importante darnos cuenta que en el seno de este sistema está la finalidad y la búsqueda permanente por lograr la mayor satisfacción de los derechos de las víctimas. Y quisiera decirle que por qué está en el seno del sistema este anhelo, porque definitivamente en nuestra historia colombiana en los últimos 2 décadas, estas palabras nos han venido acompañando permanentemente: verdad, justicia, reparación integral, no repetición, derechos de las víctimas, construcción de paz. Son frases, palabras, procesos que alrededor de nuestro país en las últimas décadas han estado marcadas, pero alrededor de eso hemos visto que de pronto la expectativa ciudadana, las expectativas de las víctimas no han coincidido con la experiencia que han tenido alrededor de alcanzar estos derechos. Muchos consideran que pese a todo lo que significó justicia y paz, le quedó debiendo la verdad, no ha habido reparación integral. Lo mismo ha pasado con otros procesos alrededor de los derechos de las víctimas. Y yo creo que una de las cosas, por eso el sistema hace un esfuerzo y una lectura de todos esos procesos y todas esas experiencias anteriores y tratar de tomar lecciones aprendidas de la importancia, ejemplo, y una de las primeras lecciones, y por eso estamos hablando de un sistema integral, es que antes cada instancia, la justicia se veía por un lado, el tema de justicia podía avanzar desde los tribunales, acá desde otras instancias, la comisión de reparación, hacía otras cosas, pero cada quien lo hacía de manera aislada. Una lección aprendida que reafirma este sistema es que nos dimos cuenta que la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición deben ir de la mano si queremos construir paz, que están relacionadas, que están entre ellas integradas, y que mucha gente diría: ¿será que yo puedo avanzar con justicia si no va de la mano con la verdad? ¿Será que yo tengo de verdad completa si a mí no me han reparado y no he alcanzado la justicia? Entonces, obviamente, esta lección es la lección aprendida número 1 del sistema, y es la necesidad de avanzar en estos derechos de las víctimas en un panorama donde se reconoce que están articuladas cada una de estas acciones, cada una de estas iniciativas y cada uno de estos procesos, y que uno va a conseguir a otro la mano, y que va a posibilitar que entonces la verdad sea fruto o acompañada de la justicia, y estas a su vez van a permitir que se hable de verdad, de reparación integral. Entonces, es importante que nos demos cuenta que es un avance muy significativo, ya que no estemos de forma aislada buscando la verdad, la justicia, sino que hoy estamos pensando en un escenario articulado, integrado, con mecanismos judiciales y extrajudiciales. ¿Qué significa esto? Y es como lo dice la sentencia del 2017, es que se está pensando darle respuesta a los derechos de las víctimas, no de una única instancia, sino de varias instancias que promuevan y hagan posible el acceso a los derechos por parte de las víctimas. Y se ha pensado unos mecanismos judiciales que lo encarna la Justicia Especial para la Paz, es decir, ahí se va a dar un proceso de justicia alternativa, que ahorita vamos a hablar de eso, justicia en el marco de lo restaurativo. Y están estas dos otras instancias, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad y la Comisión de la Verdad, que ambas son extrajudiciales. Es decir, todo el desarrollo que van a tener estas instancias, y ahorita lo va a explicar Audios y Juliana, no va a estar, el desarrollo de cada una de esas acciones no va a estar ligadas o pegadas o con la estricta rigurosidad a un proceso penal. No,
son autónomas y están fuera del marco de lo judicial. Pero sin duda, pese a que esta distinción entre lo judicial y lo extrajudicial se da, es importante que sepamos que cada una de ellas están intercomunicadas, que no prima una instancia sobre la otra, no operan de forma aislada y que están interrelacionadas independientemente que cada una tiene su naturaleza. Hay una cosa muy importante y es de destacar en este sistema, y es las lecciones aprendidas. La participación de las víctimas en otros procesos, en otras instancias que hemos experimentado en años anteriores, la participación de las víctimas total ha sido reactiva. Es decir, un proceso en Justicia y Paz comenzaba con la versión libre de uno de los desmovilizados. Hoy vemos que la Justicia Especial para la Paz, ejemplo, posibilita un escenario donde podemos nosotros, como víctimas y como sociedad civil, presentar informes que den orígenes a investigaciones, tanto a la Justicia Especial para la Paz, como a la Comisión de la Verdad, como de hecho a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Una de las cosas muy importantes es que cada una de estas instancias ha hecho un esfuerzo por pensarse y por disponer y por posibilitar la participación de las víctimas, porque considera que es valioso su acompañamiento, su seguimiento, y que eso lo puedan hacer de forma directa desde entregas de informes o acompañamientos desde las búsquedas que va a propiciar la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, hasta del control y del seguimiento si las instancias están cumpliendo a cabalidad sus funciones. Obviamente, las tres instancias, junto con dos componentes más que ahorita vamos a ver, están basados bajo esos principios que privilegiamos y que priorizamos en el acuerdo de paz, donde el reconocimiento de las víctimas con ciudadanos con los derechos es un principio orientador. Es muy importante tener esto en cuenta, porque muchas veces, y la pregunta siempre en estos escenarios, ¿cuándo las víctimas van a dejar de ser víctimas? ¿Sí? Y cuando se va a decir que las víctimas tuvieron un cumplimiento, una satisfacción frente a sus derechos, y es cuando realmente nuestras víctimas tengan y se les garantice y se les brinde el ejercicio de una ciudadanía plena, ¿sí? Y es muy importante que en esto del reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos, vayamos más allá de una comprensión de las víctimas como sujetos con una vulnerabilidad socioeconómica, y que superando la condición socioeconómica es que se le va a garantizar todos los derechos. Sin duda, esa vulnerabilidad socioeconómica los hizo mucho más vulnerables, pero las garantías del ejercicio pleno de sus derechos va mucho más allá, garantizándole verdad, justicia, reparación, pero principalmente garantía de no repetición, que las víctimas no vuelvan a pasar por lo que ya pasaron, ni ellas ni otros ciudadanos y ciudadanas de este país. Lo otro importante entre los principios orientadores del sistema está el reconocimiento de las responsabilidades frente a las víctimas, las responsabilidades por parte de los actores que participaron en el conflicto armado, la satisfacción de los derechos que hablábamos ahorita, las garantías de no repetición. Y esto es muy importante porque es concebida como una forma de reparar a las víctimas, pero también está contemplada para la sociedad en general. Es decir, no le pase más a esto a María, pero no le vuelva a pasar a ninguna persona más en Colombia. Y la participación directa, lo que les decía ahorita, es importante a través de los mecanismos. Cada mecanismo ha buscado entablar algunos dispositivos, instancias, espacios para que se dé esta participación de las víctimas, y sin duda, desde una perspectiva del enfoque de derecho, tanto la Justicia Especial para la Paz como la Comisión de la Verdad, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el enfoque de derecho tienen contemplado el enfoque diferencial, es decir, mirar ese universo de víctimas desde la diversidad que son mujeres, indígenas, afro, campesinos, personas desde lo urbano, desde lo rural, desde todos los ámbitos diferenciales, mujeres, personas con orientación e identidad de género diversa. Y obviamente el enfoque de género también atraviesa a este sistema, lo transversaliza, igual que el enfoque territorial. Por eso hacemos estos espacios desde el territorio, porque consideramos fundamental
que los territorios participen y tengan claridades de estos escenarios y que participen de ellos. Una para que entendamos, aquí está esta gráfica para que entendamos, ejemplo, los diferentes componentes de este sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Está compuesto por estas tres instancias que he venido presentando: la Justicia Especial para la Paz de carácter judicial, que tendrá una temporalidad entre 10 y 15 años, 10 años recibiendo casos, los últimos 5 es para ir cerrando los procesos. Está la Comisión de la Verdad de carácter extrajudicial, fuera de procesos judiciales, penales, y que tiene una temporalidad de 3 años, de los cuales ya es necesario decir que llevan 2 y que están en una tarea de contrarreloj que ahorita nos contará Ricardo Yaudes, logrando en este tiempo tan limitado que tuvieron esas tareas titánicas que se le dieron. Y tenemos la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la desaparición forzada de un hecho victimizante que ha marcado el conflicto armado en unas dimensiones que son totalmente lamentables. Cuando se habla de desaparición forzada en el mundo, Colombia es un referente, lastimosamente, de tantos desaparecidos que hay en este país, y que es una tarea que estamos en deuda, una asignatura pendiente como Estado, como país, lograr que estas familias tengan algo de verdad, algo de satisfacción de sus derechos, algo de información sobre el paradero de sus seres queridos. Y esta instancia también es de carácter extrajudicial y tiene una temporalidad de 20 años. Les decía que había otros 2 componentes importantes dentro del sistema que es importantísimo que lo tengamos en cuenta, y es las garantías de no repetición y la medida de reparación. Dentro de las medidas de reparación, el Acuerdo de Paz ha contemplado una serie de acciones para garantizar, acciones dirigidas a reparar las víctimas. Las acciones de reparación van dirigidas a las víctimas, y por eso se han pensado acciones como los PEDET, que son los planes de desarrollo con enfoque territorial, priorizados en los territorios más afectados por el conflicto, pero también tenemos las garantías de no repetición, que no solamente, bueno, aparte del PEDET también están los PIR, que son los procesos integrales de reparación colectiva. Van a ser priorizados dentro del Acuerdo de Paz, van a ser priorizados estos procesos que buscan en esos territorios, en esas comunidades, en esos sujetos colectivos que han sufrido de forma drástica el conflicto armado, tratar de reparar a veces hasta lo irreparable, y es una reflexión con la que quiero cerrar. El sistema tiene un gran reto, y es que dentro de eso que siempre hablamos de reparación, creemos que todo aquello perdido en el conflicto es susceptible de ser reparado, pero también una de las cosas, una verdad puño que debemos aceptar, es que dentro de eso hay un escenario que no es reparable. No vamos a poder reparar seres queridos muertos, seres queridos que perdimos, proyectos de vidas que en muchos de los escenarios fueron irrecuperables, volver a esos proyectos de vidas que se habían encaminado, pero sin embargo el gran reto en términos de justicia y el deber ser es avanzar lo más que podamos y de forma significativa en aquello que se pueda reparar. Y tenemos las garantías de no repetición, lo que llamamos nosotros de pronto el nunca más a futuro. Y esa garantía de no repetición, como le decía ahorita, no solamente va relacionado con las víctimas, sino con la sociedad en general, ¿sí? La sociedad es un escenario donde nosotros debemos buscar sanar los conflictos estructurales que dan origen al conflicto armado, para que no vuelva a pasar en las víctimas ni en el resto de la sociedad. Y como les decía, todo esto obviamente se da de un plano de justicia transicional, entendida como ese periodo especial, ese periodo en términos de tiempo, pero también de condiciones, que de forma transitoria nos flexibiliza algunas comprensiones como la comprensión de justicia, que en nuestro país, por nuestra tradición de lo penal, el carácter punitivo tiene mucha fuerza, pero la justicia transicional nos abre una cantidad, como decir, de espacio, de tiempo y de puertas para que nos pensemos la justicia posible en un amplio margen.
en un amplio margen, y yo creo que esas son de las lecciones aprendidas. Vimos ejemplo en Justicia y Paz, personas que pagaron sus años privados de la libertad, pero con ello no se consiguió ni la verdad, ni la reparación, ni la restitución, ni los esclarecimientos de los derechos de las víctimas. Entonces, obviamente, esto es un tema que de pronto uno lo dice fácil, pero es muy complejo cuando se habla de que estamos en el marco de una justicia transicional que flexibiliza tiempos, comprensiones, espacios, pero que nos pone frente a ese escenario donde nosotros, desde una justicia alternativa, desde una justicia restaurativa, vamos a buscar llegar a las estructuras de nuestros conflictos y lograr que en nuestro país sea posible garantizar en un mayor amplitud, en un mayor espectro, los derechos de las víctimas. Yo quisiera ir cerrando para darle paso a quienes conforman la instancia. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo sabemos que el sistema es necesario, es fundamental, necesita el respaldo de toda la sociedad, principalmente de las instituciones. Todas las instituciones del Estado estamos llamadas a respaldar y acompañar el sistema integral, pero también la sociedad debe ver como propio los frutos de ese sistema, porque de esa verdad, de esa justicia, de esa reparación, de esas garantías de no repetición, va a depender mucho nuestro futuro en términos del conflicto armado, pero también nuestro futuro en términos de sociedad que aspira a tener una sociedad menos desigual, una sociedad con más justicia, una sociedad con mayor garantía de los derechos para los ciudadanos. Y obviamente el escenario es algo complejo. Y yo lo tenía aquí en la diapositiva, parece que se me salió la presentación, pero nosotros teníamos como unos punticos que nos parecían muy importantes tener en el contexto. Lo primero es lo irreparable. En un escenario como el que hemos vivido nosotros, una historia tan dolorosa, con más de 150 personas desaparecidas, con innumerables masacres, con territorios totalmente destruidos por el conflicto, por la guerra, donde hoy, el escenario de hoy tristemente nos lleva y nos retorna a esa confrontación de los principios del año 2000, donde las noticias diarias eran las masacres o desplazamientos masivos. Hoy, con el reto de no estar otra vez en el pasado, está este sistema tratando de avanzar significativamente, ejemplo, en reparar lo irreparable, ¿sí? En un contexto polarizado y radicalizado, donde los intereses particulares a veces pareciera primar frente al interés general, en un contexto polarizado donde difícilmente podemos encontrar con el otro nuestros puntos de encuentro, y al contrario se profundiza es la brecha que nos separa. Este sistema está llamado a operar en ese contexto y por eso requiere que todos lo veamos como una oportunidad. Principalmente la institucionalidad, y eso lo hablo desde la Defensoría del Pueblo, porque con ello tenemos que recuperar las confianzas, principalmente en un sector poblacional que ha sufrido en carne propia en sus vidas toda la vulneración de derechos como las víctimas, y recuperar con ello entonces también la esperanza del resto de la sociedad. Y por último también cierro con estas tres reflexiones frente a la complejidad en que se enfrenta nuestro sistema, y es tratar de cambiar la experiencia. Hasta ahora las expectativas frente a la verdad siempre han sido amplias, pero la experiencia de las víctimas se distancia. Hoy le toca a este sistema tratar de acercar esa experiencia que hasta ahora de pronto ha sido dolorosa, ha sido frustrante, revictimizante, acercar a las víctimas a eso que en esta expectativa de los objetivos y las finalidades que tiene el sistema sea con mayor satisfacción, con mayor gratificación, con mayor reconocimiento. Y por eso nuestros discursos tienen que ir también en eso, y tenemos que ir desarmando también el discurso que revictimiza a las víctimas, creyendo que las víctimas sufrieron esa violencia porque les tocaba o porque se lo buscaron. Y lecciones aprendidas en lo global y en lo local.
Nosotros tenemos 7 procesos de varios procesos, unos hablan de 9, otros hablan de 7, de procesos de paz que nos antecedieron con lecciones aprendidas de lo que no debemos hacer, pero también podemos tener lecciones aprendidas de donde fuimos acertados y hay que seguir ahí. Y yo creo que uno de los aciertos es que la paz es territorial y que desde los territorios debemos insistir con mantener esas dinámicas que ayuden a construir paz desde la resistencia, en el sentido de resistirnos a volver a los grados de violencia, reproducir la violencia, resistirnos, pero también de resistencia, pensándose una existencia distinta en clave de paz para desaprender la violencia. Muchas gracias y le doy paso a nuestros demás invitados. Gracias, Yesenia, por hacernos esta introducción general del tema y por ubicar el rol de la Defensoría del Pueblo en este proceso. A continuación, vamos a hablar de la naturaleza y el alcance del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Para ello, vamos a contar en principio con la intervención de Audes Jiménez. Audes es coordinadora de la Comisión de la Verdad Territorial en Atlántico, Norte de Bolívar y San Andrés. Audes es licenciada con maestría en Estudios del Caribe. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, muchísimas gracias, profesora Diana Rico. Muchísimas gracias a la Universidad del Norte por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los docentes y las docentes que nos acompañan, como también las y los estudiantes y público en general. En realidad, pienso que Yesenia hizo un esbozo bien interesante del sistema, así que voy a intentar en este primer momento ser lo más breve posible para ver cómo, un momentito que voy a compartir la presentación. A ver. No sé si ya están viendo la presentación. Sí. Profesora, creo que me fui. Estamos viendo la presentación. Ah, ok. Bueno, listo. Bueno, entonces, un poco hilando. Dejó de proyectarse. Creo que la mostraste y se dejó de proyectar. Se dejó de proyectar. Vamos a ver qué pasó aquí. Listo. Veamos qué pasó. ¿Ahora sí? No. No. Ah, ya está. Un momento. ¿Sí? Estaba y otra vez se volvió, dejó de proyectar. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué está pasando aquí. Espera que la estoy buscando. ¿Qué pasa? Un momentito. ¿Se ve ahora o no? Un momento. No. ¿Qué pasará? Espere. Puedo tener algún inconveniente aquí. Me devuelvo acá, deja mirar a ver qué es lo que pasa. No la veo, ventana de aplicación. Ahora sí creo que está. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí se ve? Ok.
Bueno, entonces, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y no repetición está en el marco de las tres entidades del sistema que componen en sí toda la estrategia o más bien la propuesta del sistema de transición, el cual no es un sistema que puede mirarse como una apuesta o en el marco de una apuesta de construcción de paz, como la propuesta única que puede dar salida a este proceso de avanzar hacia generar condiciones de construir paz territorial. Es, digamos, el sistema, una de esas partes interesantes, tal como lo presentó Yesenia, pero a su vez necesita de otros componentes. Este sistema, también lo ha dicho Yesenia, que es parte del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, que se pactó entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, pero que en realidad integran el sentir de un anhelo de construcción de paz en el país. También lo dijo Yesenia, que fue creado por el Acto 01 de 2017 y el Decreto 588 también del 2017. Este sistema está conformado por, digamos, por tres mecanismos y dos medidas de reparación integral y una medida de reparación integral y otra medida que habla de garantías de no repetición. En su conjunto, esto es lo que constituye el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Entonces, dentro de los mecanismos judiciales, vamos a encontrar la Jurisdicción Especial para la Paz, y los dos mecanismos extrajudiciales serán, o los dos mecanismos no judiciales serán la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Pero asimismo vamos a tener las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición. Decía que para que se pueda avanzar hacia una paz estable y duradera, o más objetivamente, hacia crear condiciones para promover procesos de paz desde el territorio, además de las entidades que forman parte del sistema de justicia transicional, se requiere que haya medidas especiales, se requiere que haya orientaciones claras, políticas claras en relación, por un lado, con reparación integral a víctimas del conflicto armado. Y en ese sentido, el acuerdo mismo establece o focaliza unos territorios concretos para poder establecer desde allí propuestas que contribuyan a generar condiciones específicas en esos territorios que fueron fuertemente afectados por el conflicto armado, y es de lo que hablaba Yesenia en tema de los PEDETs. Y las otras tienen que ver con garantías de no repetición, y para esta garantía de no repetición hay un elemento importante que es la sociedad, o un componente importante que es la sociedad en su conjunto, y esta sociedad también, digamos, materializada a través de procesos organizativos y de instituciones que aporten desde su quehacer a generar estas condiciones para que los factores que dieron origen a el conflicto y también a su permanencia hasta este momento, esos factores puedan ir desapareciendo hasta llegar a su total desaparición. Entonces, en esa propuesta de garantías de no repetición, entra a jugar un papel importante las universidades desde esta apuesta a transformar la cultura de violencia que tenemos y que de alguna u otra manera hemos normalizado en el país, pero también a poder sacar a la luz desde su quehacer
todos esos elementos que confluyeron para que este conflicto estuviese presente en más o en casi 60 décadas. Asimismo, las administraciones públicas, desde sus apuestas de implementación de políticas públicas, deben trabajar acciones específicas que tengan que ver con transformación de esa cultura violenta, pero al mismo tiempo con transformación de esas condiciones estructurales que contribuyen también al sostenimiento del conflicto. Específicamente, entonces, yo en mi presentación voy a hablar sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Esta comisión, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, digamos que de las tres instituciones del sistema, es la institución que va a tener un periodo más corto, solo 3 años. De hecho, está terminando, digamos, su competencia en noviembre del 2021. O sea que estamos a 1 año, 3 meses más o menos de terminación de las labores de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Y para el desarrollo entonces de todo este proceso de la comisión, en el país se establecieron 11 grandes 11 macroterritoriales que confluyen en un determinado número de territoriales por macroterritorial, y una macroterritorial que trata el tema internacional, más bien con todo el tema de los exiliados. Entonces, dentro de las 11 macroterritoriales tenemos la de Antioquia y el eje cafetero, Caribe insular, que es esta donde estamos, Pacífico, territorios étnicos, centroandina, surandina, Amazonía, Orinoquía, Bogotá y Soacha, nororiente y el Magdalena Medio. Con eso nos da un total de 12 territoriales donde la comisión tiene presencia. Esta comisión es un ente autónomo e independiente del orden nacional, tiene rango constitucional, personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y técnica, tiene un régimen legal propio. Decía ahorita, es un mecanismo que sus actividades tienen carácter extrajudicial, sus actividades no van a servir para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional. La información que reciba o produzca no puede ser trasladada a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales. Tiene 3 objetivos, realmente comenzó con 4 objetivos. El primer objetivo es de esclarecimiento, develar, sacar a la luz los hechos ocurridos en el contexto de este conflicto armado, pero más allá de los hechos de manera individual, es un análisis que sacará la comisión de el por qué y el para qué de este conflicto armado, a quienes benefició este conflicto armado, y debe promover desde allí un entendimiento en la sociedad, en especial de estos aspectos que menos se han conocido en el contexto del conflicto armado. Lo que ha acontecido en el país es que por más de 20 años hay una producción académica muy interesante que no solamente proviene de las universidades, sino desde diferentes sectores, diferentes procesos en los que se da a la luz los horrores que acontecieron en este contexto del conflicto armado, pero no se ha avanzado fuertemente en un proceso como sociedad en identificar desde diferentes sectores, tanto los que fueron víctimas del conflicto, los que fueron responsables o los que fueron, digamos, terceros que tuvieron una participación ya sea directa o indirecta en el conflicto. No se ha avanzado en obtener las memorias o lo que se llamaría las verdades que de cada uno de estos sectores que participaron en el contexto de ese conflicto armado nos pudieran llevar a entender qué fue lo que pasó.
En esta apuesta de esclarecimiento, estamos trabajando entonces bajo unas preguntas o unos interrogantes en específico que van desde ese que nos pasó, dónde, cuándo, cuáles fueron las causas dinámicas de este conflicto, de tal manera que esto nos ayude a explicar la violencia ocurrida. A partir de eso, que se hace, digamos, directamente tomando testimonio o recogiendo las voces y tratando de integrar las voces de los diferentes participantes en el contexto del conflicto, se debe hacer también contrastación entre esas mismas voces, entre sus percepciones, sus sentires, su participación, sus motivaciones, ¿verdad? Las afectaciones que han sufrido, pero también desde la fuente secundaria, lo que se ha producido en estos 20 años en relación también con los análisis y en relación con la visibilización de esa cantidad de hechos victimizantes a sectores poblacionales que por lo regular eran sectores poblacionales que ya padecían también de otras afectaciones, aunque en este proceso no solamente fueron afectados, los sectores rurales, los sectores populares, sino también hubo afectaciones a empresarios, hubo afectaciones a políticos, hubo afectaciones a las administraciones locales, a sus procesos. Bueno, hubo una afectación a la sociedad en general. Esto también nos debe ir llevando a ir haciendo procesos de verificación que contribuyan a ir orientando desde este objetivo de esclarecimiento un informe final que no va a tener obviamente una única verdad, sino que va a recoger muchas memorias y va a recoger y no va a ser conclusiones específicas, sino que a partir de esas muchas memorias, de esa contrastación y verificación, va a desarrollar una serie de recomendaciones a la sociedad para avanzar desde apuestas específicas que deberían constituirse en políticas públicas, avanzar en la construcción de paz territorial. En este sentido, digamos que se tiene planteado el primer objetivo, que es el objetivo de esclarecimiento. El segundo objetivo tiene que ver con el de reconocimiento. Entonces aquí estamos hablando de un reconocimiento de las víctimas, de su dignidad, de su verdad, que también ha sido, digamos, un proceso permanente de revictimización. Lo que las víctimas han contado y han experimentado muchas veces no se ha creído o se ha subestimado, y la propuesta en el marco de este proceso de construcción de verdad es que se dignifique a estas víctimas, se recoja realmente sus verdades y además se tenga en cuenta que las víctimas son el centro de toda esta apuesta de construcción de paz. Se tiene que mirar en este tema de reconocimiento también el tema de responsabilidades individuales y colectivas de todos los que participaron en el conflicto armado. Y las responsabilidades por parte de la sociedad, pero también el que la sociedad recoja también, digamos, ese legado en frente a temas de responsabilidades, pero también en el contexto del conflicto armado, pero también para ir desde esa identificación de mis responsabilidades como sociedad, cómo contribuyo también a ese proceso de reconstrucción de tejido social y también de avance en la construcción de paz. Aquí es importante decirles algo. El objetivo de reconocimiento es su aplicación es uno de los objetivos que está teniendo obviamente mayores dificultades, por lo cual desde la comisión se ha ido desarrollando una serie de estrategias que en la segunda intervención que realizará Ricardo Cubide lo va a plantear, porque hasta este momento, digamos que hemos podido recoger muchas voces, muchos testimonios de víctimas, pero muy pocos testimonios de los otros actores. En proporción con los testimonios estamos hablando que alrededor de
casi 20.000 testimonios que se han tomado en el país. Digamos, más de la 2/3 parte de esos testimonios están correspondiendo a víctimas del conflicto armado, pero los otros actores, participantes, todavía necesitan acercarse más para que esta apuesta de reconocimiento permita avanzar en procesos de diálogos entre víctimas y responsables, tanto individuales como colectivos, y elaborar estrategias que permitan avanzar hacia propuestas ubicadas en temas que tendrían que ver entonces con cómo podemos pensarnos la resistencia, cómo podemos pensarnos la coexistencia en estos territorios, cómo podemos realmente trabajar convivencia. Y la convivencia hace relación al tercer objetivo, que tiene que ver no solo con poder compartir un espacio social y político, sino con la creación de ambientes transformadores que permita una tramitación pacífica de los conflictos. Entonces, en esa medida, esta propuesta de convivencia, tan como la propuesta de reconocimiento, son un proceso que se articulan, y se articulan también con el proceso de esclarecimiento, porque no es que se va trabajando planes separados por cada objetivo, o una fase primero y otra fase continua, sino es que de manera simultánea se están trabajando los 3 objetivos, porque el de convivencia, le decía, integró también el objetivo de no repetición. Entonces, en esta medida, la comisión intenta desde esos objetivos que deben trabajarse de manera articulada, poder dejar no solamente un informe final, unas recomendaciones para que sean políticas públicas, sino que también pretende avanzar en propuestas de resistencia, de coexistencia, de convivencia, en propuestas claves de reconocimiento, en procesos claves de reconocimiento y en apuestas de coordinación con diferentes entidades, administración pública, las universidades sobre todo, los medios de comunicación, políticos. Estamos pensando que es importante procesos organizativos de víctimas, de organizaciones acompañantes, que podamos trabajar apuestas de conformación o de firma de pactos para poder desde esos pactos dinamizar el legado que deje la comisión en este periodo. ¿Qué hace la comisión en este marco? Digamos, sobre qué temas trabaja directamente la comisión dentro de este mandato. Y ustedes saben que el mandato de la comisión presenta, digamos, 13 grandes temas, pero dentro de esos 13 grandes temas, la comisión hizo una síntesis y presentó realmente unos 5 temas para trabajar su apuesta de esclarecimiento. El uno tiene que ver con todo el tema de la identificación de responsables de responsabilidades individuales y colectivas por parte de los diferentes actores armados, tanto ilegales como legales, que participaron en el conflicto. Otro tema tiene que ver, y los terceros responsables también, y otro tema tiene que ver con el análisis del impacto humano, psicológico y psicosocial que el conflicto ocasionó de manera individual, de manera colectiva, a víctimas, a poblaciones, pero también a territorios. Aquí un elemento importante, porque la comisión está analizando el territorio no como una categoría de espacio físico, sino el territorio como un espacio donde se establecen un conjunto de relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, sociológicas, y que ese conjunto de relaciones tuvieron unas fuertes afectaciones
en el contexto de este conflicto armado que devastó realmente, digamos, tejidos sociales, pero que devastó también la individualidad de los seres que allí estaban. Otro elemento aquí, ¿qué factores contribuyeron al conflicto? Que es un elemento, digamos, que nos lleva a analizar el conflicto en un periodo específico que ustedes saben, la comisión ha estado planteando un periodo para este análisis que va desde 1958 hasta el 2016, porque quiere hacer, digamos, toda esta contrastación entre el pasado y el presente. O sea, cómo lo que hoy tenemos en materia de violencia, que inclusive en este periodo se está reactivando, tiene sus hilos, sus lazos conectores con todo este contexto de conflicto armado que hemos vivido, pero a su vez el conflicto armado tiene unos antecedentes que para algunos pueblos, inclusive los pueblos étnico-raciales, llámense los negros, afrocolombianos, palenqueros, los indígenas, los rum, trasciende la época que la comisión ha establecido. Entonces, desde allí se está planteando ese análisis de qué factores han contribuido al conflicto. Un fenómeno que la comisión está analizando también dentro de sus grandes temas es el paramilitarismo. El otro tiene que ver con el desplazamiento forzado y el despojo, el desplazamiento forzado y el despojo de tierra, pero también el despojo de agua, el despojo de territorio en su conjunto. Todo el tema de violaciones a derechos. Y entonces aquí incluye también los derechos ambientales. Todo el tema de impactos sociales, económicos, culturales y políticos. El tema de afrontamientos y resistencia. O sea, cómo fue que las poblaciones en este contexto de conflicto armado afrontaron, cómo fue que resistieron. Eso es válido mostrarlo también como un elemento que va a servir para poder tener iniciativas que puedan mostrar que sí es posible que este país haga cambios sustanciales. Todo el tema de cultivos ilícitos, orígenes y factores del conflicto. Entonces, aquí en todo este tema de cultivos ilícitos también la comisión está planteando, como ustedes sabrán, todo el tema del narcotráfico como un fenómeno que no solo contribuyó a financiar, sino que también contribuyó a hacer que esta guerra fuera todavía mucho más devastadora. Entre las funciones que tiene la comisión están el crear espacios del nivel internacional, nacional, regional y territorial. O sea, estos espacios son los espacios de escucha, son los espacios en los que la comisión ha hecho su mayor énfasis de tal manera que pueda llegar a todos, si no a todos los que padecieron crímenes directos, si por lo menos llegar a una gran cantidad ¿cómo diríamos?, de afectaciones que pueden mirarse al final como afectaciones que se repetían, cómo llegaban a ser comportamientos que establecen patrones en el contexto del conflicto armado. Debe convocar a toda la sociedad en general. La comisión tiene un principio ético, moral y político, porque la comisión tiene que contribuir a la transformación de esta sociedad. Debe informar a la JEP, pero no informar, como ya he dicho, los procesos, sino debe mantener los procesos de esclarecimiento, sino mantener un relacionamiento con la JEP, con la unidad de búsqueda, o sea, mantener un relacionamiento con el sistema que le permitan hacer pedagogía en materia de construcción de paz. Debe realizar un informe final, hacer orientación a víctimas y comunidades victimizadas, mantener relacionamiento con víctimas y sus organizaciones, hacer difusiones en medios de comunicación. Y un elemento importante es que la comisión
tiene entre sus mandatos, no solamente en el objetivo de esclarecimiento, sino en todos los objetivos, aplicar el enfoque de género, el enfoque étnico, el curso de vida y psicosocial. Estos son unos mandatos que obliga a la comisión a que necesariamente esté mirando qué pasó con cada uno de los sujetos en el marco del conflicto armado. O sea, qué pasó con los hombres, qué pasó con las mujeres, pero qué pasó con los hombres en su diversidad y con las mujeres en su diversidad. Lo que implica para lo que tienen que ver con sujetos étnico-raciales, qué pasó con los indígenas, con las y los indígenas, y en el marco del curso de vida, qué pasó con las y los indígenas en su juventud, en todo este tema de la adolescencia, de la niñez, del adulto mayor, para trabajar también desde el curso de vida, igualmente también con los otros pueblos o comunidades étnico-raciales. Y el elemento psicosocial, que es un elemento que tiene que estar presente. Por un lado, porque no podemos, desde esta búsqueda de testimonio, entrar a extraer información, a revictimizar, sino que necesitamos precisamente que el proceso de poder construir estas verdades, de poder avanzar hacia una apuesta, digamos, de como sociedad, darnos una nueva oportunidad para resistir, para coexistir, precisamente implica que en la medida en que la víctima va haciendo su proceso, esa víctima también pueda ir sintiendo que va avanzando hacia una propuesta de sanación. Y no solamente la víctima, también los responsables. Aquí, desde la comisión, se entiende que en la medida en que el responsable atenta contra la humanidad de las víctimas, también está atentando contra su dignidad. Y el otro elemento que tiene, la otra función que tiene la comisión es la de salvaguardar toda la información que tiene. Debe construir unos archivos, debe dejar toda una evidencia de todo el proceso que desarrolló, pero estas evidencias tienen que tener la absoluta protección para que no se convierta en temas de inseguridad para las personas que entregan su testimonio. En términos generales, yo soy la coordinadora de la Territorial Atlántico Norte de Bolívar y San Andrés, y es muy importante que ustedes sepan que aquí el despliegue territorial que tenemos está en Barranquilla, prácticamente la zona suroccidental de Barranquilla, por toda la dinámica que se tuvo en este lugar que se le denominó como la periferia de Barranquilla, y que sobre las cuales recayó fuertes afectaciones a líderes populares, comunales, procesos de iglesia, etcétera, etcétera. El sur del Atlántico, en los municipios de Campo de la Cruz, Suán, Santa Lucía, Manatí, Repelón, Soledad, Malambo, Sabana Grande, Santo Tomás, Galapa, Baranoa, Sabana Larga, Tubará, Piojo, Polo Nuevo y Juan de Acosta. Y en Bolívar tenemos la parte norte de Bolívar, que tiene que ver con toda la zona de expansión turística. Tenemos además todo el tema que cubre, bueno, esta parte también la cubre el Canal del Dique, y hemos determinado unas zonas específicas como son Turbana, Loma de Matunilla, Puerto Badel, Arjona, Mate, Turbaco, Calamar, Villanueva, y en el San Andrés estamos trabajando propiamente en San Andrés Isla. Este es el despliegue territorial. Hay un equipo aquí para la macro de la costa caribe insular, que está conformada por los 7 departamentos continentales y el insular, que es San Andrés Isla. El coordinador de la macro es Arturo Sea. Tenemos una coordinadora administrativa, un coordinador de comunicaciones, asistente administrativa a nivel de la macro, un equipo móvil que tenía 3 personas, en este momento tiene una coordinación territorial para toda el área de la territorial acá, y tiene un líder de investigación, 2 analistas, 3 documentadoras. Esta es una de las 5 territoriales que hacen parte de la
de la macro territorial Caribe, porque además de la de Atlántico, Norte, Bolívar y San Andrés, está la territorial de Cesar, Guajira, la de Magdalena, la de Córdoba y la de Sucre, 5 territoriales. Y quisiera, ahí les coloco toda la información. Ustedes pueden ver los avances a nivel nacional, porque Ricardo va a trabajar en las siguientes, los avances locales. Los pueden encontrar en las cuentas que les dejo ahí de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Muchísimas gracias. Gracias, Audes, por mostrarnos el panorama general de la naturaleza y el alcance desde la perspectiva de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. De hecho, ya hay preguntas de estudiantes de ciencia política que te invito a revisarlas para que junto con Ricardo las puedan responder en la parte final de discusión. Entonces, en este momento voy a dar la intervención a Juliana Fuquene. Juliana es coordinadora regional de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Juliana es historiadora con maestría en Ciencias Sociales, que nos va a hablar sobre la naturaleza y el alcance de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Gracias, Juliana, por acompañarnos. Bienvenida. Gracias, Diana. Gracias a la universidad, y pues celebro estos espacios necesarios para que todas las personas, toda la ciudadanía sepa cuáles son las instituciones y qué se está haciendo en el marco, digamos, de este conflicto que continúa y que obviamente a todos nos ha atravesado, y que por ende no es un tema ajeno a unas personas en unos lugares, sino que el tema del conflicto armado lo tenemos al lado, en nuestro espacio, en nuestra vida. Las familias han vivido el conflicto armado, entonces me parece fundamental un espacio como este. Muchas gracias, Diana. Entonces, bueno, les voy a contar, primero, como lo expresó Diana, les voy a contar qué hace la unidad, de dónde, cómo es el mecanismo de búsqueda, para empezar entonces ya después a hablar de lo que hemos realizado en el territorio. Voy a compartir pantalla. ¿La están viendo? Sí, la estamos viendo. Perfecto. Entonces, les voy a contar, como lo dijo la compañera Audes, todas estas 3 instituciones hacen parte, digamos, de un mecanismo de justicia transicional, y por ello la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos pues también está ahí. Acá está como estos 3 mecanismos que trabajan independientemente, son autónomos, pero a la vez como sistema mismo sí hemos realizado un ejercicio de articulación, acompañamiento, respuesta. Pueden ser que, digamos, las personas se acerquen a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero que hablen, por ejemplo, que necesitan porque tienen un familiar desaparecido. Entonces, inmediatamente la jurisdicción hace contacto con la unidad de búsqueda, lo mismo con la comisión que hace los informes, y tienen también entrevistas. Se han realizado un ejercicio muy importante frente al tema de la desaparición. También pueden y dan información que contribuye con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces, aquí está para que lo vean, y lo pongo así de una manera horizontal, porque a veces las personas se confunden, dicen como dice un compañero de la Jurisdicción Especial, dice como, pues este es el hermano famoso, pero efectivamente los 3 somos hermanos y los 3 trabajamos de una manera horizontal, articulada, pero también independiente. Entonces, pongo acá el logo y me parece importante, voy a poner el cronómetro para que no se me pase el tiempo. Disculpen. Listo. Me parece importante mostrarles el logo. ¿Por qué? Porque el logo, el color morado del logo sí es un homenaje a las personas, a las mujeres buscadoras. Digamos, desde hace un tiempo, desde
finales, digamos, en las últimas décadas del siglo XX, el color morado se posicionó como un color que da cuenta y representa las luchas de los derechos de las mujeres en el mundo. Y en este sentido, el logo le hace un homenaje a las mujeres buscadoras. Esto no quiere decir que no haya hombres buscadores, claro que los hay, pero el porcentaje de mujeres buscadoras es altísimo, como a su vez el porcentaje de hombres desaparecidos es altísimo. Entonces, el morado es un homenaje a ellas, a estas mujeres buscadoras. El verde, pues obviamente verde de esperanza. Este logo se construyó en jornadas con organizaciones y comunidades que han trabajado el tema de desaparición y se plantearon los colores y también las expectativas de lo que quisieran. El logo es a la vez como unos brazos abiertos que hablan de la esperanza, pero a la vez es un cuerpo que mira y busca, porque de las cosas que planteamos desde el inicio y que está en el decreto que crea la unidad, es que la unidad reconoce y parte del saber de las familias, de las personas dadas por desaparecidas, el saber en la búsqueda. Una lucha es las personas que han estado durante 15, 20 años constantemente buscando a su ser querido desaparecido y por ende saben y conocen cómo son los caminos también de la búsqueda. Y es también por eso que con ellos se construyeron los protocolos de relacionamiento, de trabajo con las mismas comunidades, respondiendo y respetando y recogiendo el saber adquirido por todas las organizaciones y personas que han buscado a sus seres queridos desaparecidos. Entonces, el origen de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, como lo explicó Yesenia, como lo dijo Audes, y es a partir de los diálogos del gobierno con la guerrilla de las FARC, y por ello, digamos, los familiares, y como lo dice la diapositiva, y las organizaciones de la sociedad civil, le exigieron a la mesa de negociaciones del proceso de paz que existiese, que se creara una institución que se encargara, y como dice acá, exclusivamente de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, sin importar su procedencia, su edad, su género, su religión, su militancia política o condiciones diferentes. Se necesitaba, y este es un cambio de paradigma frente a las instituciones del Estado en cuanto al tema de desaparición, y me parece que es muy importante que lo sepan, y es nunca en el país había habido una institución que se dedicara única y exclusivamente a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y esto lo crea y se crea en los acuerdos de La Habana, una institución que se dedique única y exclusivamente a eso. ¿Por qué? Pues porque hay más de 120,000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Esto es un número muy, muy alto en comparación a otros países donde también ha habido la desaparición. Colombia ocupa pues uno de los lugares más altos de desaparición en el mundo, y por ende sí se necesita una estructura, unos equipos ampliados que se dediquen exclusivamente a esto. El número de personas desaparecidas es muy alto, 120,000 personas aproximadamente, en un registro que ha tenido un poco de dificultades y que sabemos, y se los digo, digamos ya por experiencia, y desde que empezó el despliegue territorial, que fue hace aproximadamente 1 año y medio, en mayo del 2019, la unidad ha recibido muchas solicitudes, y la territorial nuestra, muchas solicitudes, y de las cuales estas solicitudes, muchas no están en el registro único de desaparecidos. Entonces, ahí sabemos que este registro, la unidad también va a ampliarlo. Entonces, este número de 120,000 personas desaparecidas obviamente va a crecer tristemente, ¿sí? Entonces, me parece importante que lo tengamos presente. Entonces, es importante acá mirar, y es un mecanismo creado para buscar a todas las personas desaparecidas en razón y en contexto del conflicto armado
antes del 1 de diciembre del 2016. Entonces, cualquiera, tenemos en este momento, hay personas que desaparecieron en el marco del conflicto armado en 1976, 77, no hay una ficha para atrás en el marco del conflicto armado, pero el límite es el 1 de diciembre del 2016. Como lo explicaron las compañeras, tiene 20 años para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, bastante, no, cuando comparamos también que las personas llevan 15, 20 años buscando a sus seres queridos desaparecidos y vuelvo y subrayo, y el número de personas desaparecidas es tal. Entonces, esto me parece importante. Acá les quiero decir frente al tema, la unidad tiene un carácter humanitario y extrajudicial, ya vamos a hablar de eso, qué es lo humanitario, qué es lo extrajudicial, pero ¿qué es lo extrajudicial? Concentrémonos en esto, y esto es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué se habla de la unidad y por qué se pone a la unidad de búsqueda en el ámbito de lo extrajudicial? Que es un poco también en lo que estamos hoy hablando de estas dos entidades que son extrajudiciales. Y es que la búsqueda de la persona está enfocada específicamente a la búsqueda de la persona dada por desaparecida. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué pasaba con la justicia ordinaria? Y es judicial, investiga el delito y determina responsables. Que obvio está muy bien, esto no quiere decir que es bueno, que es malo. Lo que pasa es que la unidad de búsqueda en lo que se enfoca es en buscar qué pasó y dónde está la persona por desaparecida. Una respuesta a qué pasó, en qué sentido. Y es que sabemos todos, yo doy por hecho que todos los que estamos acá, todas las que estamos acá, sabemos que son muchas las personas que no vamos a encontrar porque de pronto fueron arrojadas al río, al mar. Sí, son muchos los testimonios de paramilitares, de exparamilitares que dicen los arrojamos al mar, posiblemente no se van a encontrar, pero encontrar el camino de cómo fue que ahí, hasta ese punto, fue arrojado al mar para la familia es fundamental. Es fundamental, es una respuesta. Es la respuesta que buscan durante mucho tiempo y en su largo trasegar en la búsqueda de sus seres queridos. Y es, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo fue el tema? Entonces, me parece muy importante que lo tengamos presente y por eso se planteó esto y se tiene que ubicar exclusivamente en el ámbito extrajudicial en la medida en que se debe, digamos, enfocar la búsqueda del cuerpo de la persona por desaparecida. Entonces, esto no quita, y subrayo que los otros procesos que de pronto una familia lleva en lo judicial o con la Jurisdicción Especial para la Paz sigan su camino, pero la unidad va a buscar el cuerpo de la persona, ¿sí? El cuerpo de la persona desaparecida. ¿Qué hacemos? La unidad que hacemos, dirigimos, coordinamos y contribuimos con acciones humanitarias para la búsqueda. ¿Esto qué significa? Para la búsqueda, y aquí es muy importante cuando dadas por desaparecidas, ¿sí? La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. ¿Por qué el dadas? Porque la persona puede que se encuentre con vida. Puede que se encuentre con vida o puede que se encuentre, en casos, pues, muerta. ¿Por qué se habla que se encuentre con vida en el marco del conflicto armado? ¿Qué se nos ocurre? Por ejemplo, el tema del reclutamiento de los que realizaron los grupos armados. Puede ser que a una persona la reclutaron a los 13 años, 14 años, 15 años y se fue y por una u otra razón, que son muchas las razones, se pierde el contacto. Pensemos que hasta hace muy poco
hablamos de un contacto, de una comunicación real con el tema de celulares, tal, pero hace 15 años esto no estaba y el desplazamiento tal generó que también muchas familias perdieran el contacto. Entonces, el dadas por desaparecidas también responde, y como lo dice la diapositiva, de las personas que se encuentren con vida y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, recuperar, identificar y entregar dignamente los cuerpos. Entonces, ¿y por qué dirigimos, coordinamos y contribuimos? Que son como las tres palabras que guían nuestro trabajo. Dirigimos porque muchas personas de pronto no han acudido a alguna institución a pedir ayuda, han hecho muchas acciones, pero no han pedido, y podemos dirigir con empezar a buscar por dónde puede estar. ¿Cómo? Ahorita vamos a hablar de eso. Coordinamos y o contribuimos. Y es que, por ejemplo, la Fiscalía con la unidad de víctimas va a hacer una entrega de una persona a su familia. Puede ser, y esto pasó en una territorial de la unidad de búsqueda, que la familia se acerca a la unidad a pedirnos que por favor se le pida a la Fiscalía como un detalle de cómo es el proceso de identificación, cómo se identifica una persona. ¿Qué se hace para identificar a una persona? Todo el tema forense, cómo hace que el genetista, el dentista forense, el antropólogo forense, el médico forense, ¿qué hacen? ¿Cómo identifican? Entonces, a partir de eso, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas inició unas acciones coordinadas con la Fiscalía, con la unidad de víctimas, para generar unos ambientes donde la entrega digna fuera una entrega digna que cumpliera con todos los deseos de la familia que iba a recibir el cuerpo de su hijo. Entonces, por eso hablamos de dirigimos, coordinamos y contribuimos, y también nos articulamos, por eso coordinamos o contribuimos, es articulándonos con procesos que se adelantan frente al tema de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Entonces aquí están como las tres palabras, volviendo a esto, que guían nuestro accionar, digamos. Entonces somos humanitarios y, como se los dije antes, centramos nuestras acciones en los saberes, expectativas, necesidades de las personas que buscan. Sí, entonces muchas veces cuando contamos por esto no es una plantilla metodológica, tenemos nuestros procesos, pero también estos procesos se van ajustando según las realidades. Por ejemplo, las organizaciones ya hicieron pruebas genéticas a las familias. Entonces, obviamente la unidad de búsqueda no va a volver a hacer pruebas, se harán a las que faltan, por ejemplo, o se buscará cuál fue el resultado de esas pruebas genéticas. Sí, entonces es centrar nuestras acciones y saberes, nuestras acciones en los saberes y expectativas y necesidades de las personas que buscan. Somos extrajudiciales, como les dije, y yo creo, y por eso lo repetimos varias veces en esta presentación, porque es fundamental. ¿Y es fundamental para qué? Saber que somos extrajudiciales, para encontrar a las personas que se buscan. ¿Por qué? Porque los saberes de toda la sociedad sobre un posible lugar donde se encuentra una persona dada por desaparecida es fundamental. Es fundamental. En las fincas, los campesinos, la gente que tiene mire que en tal lugar, en la carretera, en tales lugares durante la época de 2002 arrojaban cuerpos y después la comunidad los enterraba. De hecho, todos esos son guías que nos ayudan a la búsqueda y a encontrar a la persona dada por desaparecida. Entonces, por eso hablamos que lo extrajudicial es que escuchamos sin juzgar. La información que recibimos no va a ser usada de prueba ante la justicia, sino que solo contribuye para la búsqueda. Entonces, por ejemplo, frente a esto, la unidad de búsqueda tiene convenio con la Fiscalía, puede pedir información a los mismos compañeros de la Comisión de la Verdad, de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Para qué? Para identificar acciones que contribuyan para la búsqueda. Pero la unidad no puede dar esa información, porque la información solo es para que contribuya a la búsqueda de la persona por desaparecida. Y por eso hablamos que garantizamos el derecho a la confidencialidad.
¿sí? La información y la identidad no serán revelados. La información puede provenir de cualquier persona que conozca directa o indirectamente lo que pasó con una persona desaparecida. Sí, esto es muy importante. Esto es muy importante y por eso, digamos, frente al tema, y este es uno de los retos que tenemos y es sensibilizar a toda la población porque la información que se tenga es muy importante. Por ejemplo, hace muchos años se me viene a la mente una iniciativa que hizo una mujer en Pastora Mira, en Antioquia, donde generó unos mapas y pusieron unos buzones en todo el pueblo unos mapas donde le preguntaban a la gente, díganos si sabe de lugares donde estén personas dadas por desaparecidas. Esto fue hace muchos años antes de que llegara el mecanismo. Esto es una iniciativa de sociedad civil y decía, si usted sabe, llene el mapa y póngalo en los buzones y pusieron buzones en la alcaldía, en el parque, en distintos lugares. Y eso es muy interesante porque esa información contribuyó a la búsqueda. Esta es una invitación a eso, como todo el mundo, si sabe, puede contribuir a dar con el paradero de una persona dada por desaparecida. Entonces somos humanitarios, la unidad es extrajudicial y pues garantiza el derecho a la confidencialidad. ¿A quiénes buscamos? Entonces, esto es muy interesante y buscamos a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado antes de diciembre de 2016. ¿Quiénes? Personas de desaparición forzada. Desaparición forzada es, por ejemplo, nuestro primer caso declarado de desaparición forzada en el país, Omaira Montoya. Omaira Montoya fue desaparecida en 1977 por la calle 72, acá en Barranquilla, calle 72 con, no me acuerdo si es 58, 50, bueno, esta zona de la 72 con 58, 72, así como esa zona, y fue detenida por agentes que en ese momento se llamaban del F2, agentes legales, y ella está con su compañero y se sabe del hecho, pues porque él aparece y ella no aparece. Es el primer caso declarado en Colombia de desaparición forzada. Entonces, con culpa de presuntos actores estatales. Es el momento que ella no ha aparecido y si ustedes ven en las páginas, y las invito a mirar la historia de Omaira Montoya, hay muchos, digamos, perfiles que cuentan qué fue lo que sucedió con ella. También a quienes buscamos reclutamiento ilícito. Entonces, lo que hablábamos, pues la guerra generó un reclutamiento ilícito, y como dice acá el ejemplo, el hijo de Josefa lo reclutó un actor armado cuando salía de la escuela y ya no ha vuelto a casa. Y acá es muy importante y pongo en esta discusión el papel, digamos, lo que significa un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, ¿por qué? Porque las personas que se unieron al proceso de los excombatientes de las FARC tienen unos grupos de trabajo, ellos le hablan también de una comisión de búsqueda FARC, donde tienen unos grupos de documentadores que están también trabajando y respondiendo al pacto que se firmó frente a responder frente al reclutamiento ilícito. Y entonces con ellos también se articulan con la unidad, trabajan de una manera independiente, hay mesas de trabajo porque obviamente se tienen que articular, son muchas las personas que acuden a la unidad también porque su hijo fue reclutado. Y también ahí los grupos de trabajo de la comisión responden y tienen un trabajo donde todos, digamos, los antiguos ETCRs, los que se llaman ahora, están comunicados de una manera que también permiten contribuir con la búsqueda. Entonces, reclutamiento ilícito, el secuestro, sí, el secuestro y es las personas que fueron secuestradas y nunca aparecieron, y los combatientes desaparecidos. Son muchas las personas que en el dolor de la guerra y en la inmediatez de la guerra
en el momento de un combate tuvieron que enterrar a personas con las que estaban ahí, a sus compañeros de miembros del ejército, de la armada, de la policía y también los grupos ilegales paramilitares guerrilleros, y es personas que fueron enterradas y que hay cementerios hechos de una manera rápida por las afugias de la guerra, donde también ellos y ellas quieren recuperar a sus compañeros y seres queridos desaparecidos en combate, los combatientes desaparecidos. Entonces, estos son 4 grupos grandes que buscamos en la unidad. Acá, frente a esto, les cuento una experiencia que ha sido, pues, importante en la medida en que se ha acercado mucha gente, muchas madres que tal vez, pues, sus hijos se fueron a participar en la guerra por uno u otro bando y nunca habían querido, digamos, hacer ninguna denuncia por sentir que no tenían derecho a buscar a su hijo desaparecido. Y esto es una de las cosas importantes de la justicia transicional, hablar del enfoque humanitario, de se buscan a todas las personas las personas que participaron en la guerra, que tienen una madre, una esposa, un padre que los busca. Está la unidad y se han acercado muchas mujeres que de pronto no habían hecho nada por ese y cargaban ese dolor. Entonces es muy importante y necesario, digamos, por eso también dar a conocer a quienes se busca, donde hay un amplio número de desaparición forzada, pero también hay números amplios de reclutamiento ilícito, combatientes desaparecidos y víctimas de secuestro. Entonces, ¿cómo buscamos? De la mano de los familiares desarrollamos acciones de búsqueda y vuelvo y digo, de la mano de los familiares, que todos los procesos van acompañados de las familias o de las personas que buscan. Entonces viene un primer proceso que es muy importante y que me parece importante en este espacio subrayarlo, y es el de información. ¿Y el de información qué significa? Es todo el trabajo que se necesita para buscar a la persona en las bases de datos, pero también en el contexto del conflicto armado, que si bien hay mucha literatura en el Caribe, en Colombia frente al tema de los actores armados, quienes estuvieron, ahora hay otro reto, una variable más, y es ¿qué pasó en tal lugar, en tal fecha, con tal actor armado en clave de desaparición? Sí, en clave de desaparición, esto es todo un ejercicio que se está construyendo, que se están uniendo informaciones y de lo cual hay, pero no hay tanto tampoco en clave de desaparición, que han dicho en las sentencias, todos los temas de los comparecientes de la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es todo un mundo frente a la información para dar un contexto y dar con el posible paradero de la persona dada por desaparecida. Si es información desde bases de datos de universidades, contextos de las bases de datos del Registro Nacional de Víctimas, el de Observatorio de Memoria y Conflicto, el de la unidad, el RUP, pero este es uno de los retos grandes, y es que son bases de datos que es necesario unificar y a la vez buscar información en los otros lugares. ¿Para qué? Para contribuir y encontrar una posible localización de la persona. Esa posible localización de la persona puede dar con un reencuentro o la prospección, que es ya evaluar el lugar porque posiblemente entonces está fallecida, y empezar a mirar cómo se puede hacer la recuperación para después identificarla y hacer la entrega digna. Como les digo, esto está así, pero está así también en redondito y no en línea recta, porque puede ser que la unidad la llamen para la entrega digna, para identificación, porque se encuentran unas estructuras óseas en un lugar que fueron recuperadas por la comunidad. ¿Y qué hacemos con esto? Frente a esto, por eso digamos, cualquiera de estas fases, digámoslo así, aunque no son fases porque no es 1, 2, 3, de estas acciones, puede empezar por cualquiera. ¿Qué necesita siempre? Información. El tema de la información en clave de desaparición para dar con el paradero de la persona por desaparecida. Fuentes que han aportado. Se necesita un sinnúmero de fuentes
que aportan en la búsqueda de personas. ¿Quiénes aportan? Familiares de personas desaparecidas, organismos e instancias internacionales que han trabajado desde hace muchos años frente al tema, instancias judiciales, ¿sí? La Fiscalía tiene información y por eso les digo, hay también y todo, digamos, información que contribuya a dar con el paradero de la persona por desaparecida y por eso hay un convenio entre Fiscalía y Unidad de Búsqueda, también hay un convenio entre Fiscalía y Medicina Legal, los colectivos y organizaciones de defensoras de derechos humanos que son las que trabajaban, ¿sí? En Colombia hay varias organizaciones que esas han trabajado siempre única y exclusivamente en la búsqueda de personas desaparecidas y son organizaciones que se articulan con la unidad, que han dado, digamos, saben también, empiezan a exigir al Estado cuál es el papel y cuál es el aporte y qué debe hacer el Estado ahora que se crea esta institución para dar con el paradero de la persona por desaparecida. La fuerza pública, los grupos armados, la fuerza pública, los grupos armados legales, los grupos armados ilegales que participaron en las hostilidades, también han dado información. Si alcanzamos el tiempo, si el tiempo lo permite, tengo unas cifras de qué han entregado, digamos, en número, para que, digamos, se tenga consciente. Ese es uno también de los retos. Obviamente se ha aportado información, pero al reactivarse un poco el conflicto armado también genera que de pronto vuelva a haber cierto temor en hablar de estos temas y eso también son obstáculos que en este momento no contribuyen para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y bueno, y finalmente, pues otras fuentes son las investigaciones que estamos realizando en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Bueno, finalmente, les quiero contar, el despliegue territorial de la unidad de búsqueda empezó hace año y medio, como les dije, en este momento hay 17 equipos territoriales. En el Caribe hay 3 oficinas, digamos 3 oficinas, una que está ubicada en Sincelejo, que cubre los departamentos de Bolívar y Sucre, otra que está en Montería, que cubre los departamentos de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, y esta otra regional que es el equipo territorial Barranquilla, que cubre los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico, y en esta territorial en la que yo hago parte, tenemos 2 oficinas, porque pues tiene 4 departamentos, una oficina en Valledupar y otra oficina acá en Barranquilla. Entonces, frente a datos, yo les tenía desde que inició el despliegue y hasta hace aproximadamente menos de un mes, y lo digo así porque sí hemos seguido recibiendo solicitudes de búsqueda, digamos, la cuarentena no paró el trabajo de la unidad de búsqueda y frente a esto, Sincelejo ha recibido en este tiempo 323 solicitudes de búsqueda, la oficina de Sincelejo con las territoriales, vuelvo y digo, de Sucre y Bolívar. Barranquilla ha recibido 270 solicitudes de búsqueda y Montería, que fue una de las territoriales que abrió más tarde, como unos 6 meses después, ha recibido 100 solicitudes de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Estos números son muy altos, son mucho para llevar año y medio, el trabajo es amplio, pero a la vez pues hay grupos, pues son grupos cualificados que han trabajado mínimo, digamos, frente a esto para trabajar 5 años en tema de víctimas y derechos humanos en el Caribe colombiano. En el caso, digamos, estoy hablando de estas territoriales. Entonces, bueno, pues yo dejo por acá para que podamos seguir con lo que hemos hecho ya desde que llegamos al territorio. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliana, por tu valiosa intervención y por la ilustración de la importancia de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. A partir de este momento vamos a dar paso a una segunda ronda en donde las 2 personas representantes de la Comisión de la Verdad y de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas nos van a contar cuáles son los avances a la fecha y los desafíos que hay.
Pero adicionalmente les voy a pedir que por favor integren las preguntas que han hecho las y los estudiantes de ciencia política para este evento. Concretamente a Juliana, hay una pregunta para que por favor la consideres para tu intervención y es si entonces ya no se relacionan los procesos que llevan las familias en el marco judicial como con la fiscalía con los procesos de búsqueda de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Para que la pienses, por favor, y la puedas articular en la segunda intervención. Y entonces ahora voy a dar la palabra a Ricardo, Ricardo es investigador también de la Comisión de la Verdad, y le voy a pedir, por favor, que en la intervención pueda articular las preguntas que han hecho los estudiantes que están orientadas a un enfoque constructivista. Voy a permitirme leer unas 4 para que tengas una idea. La primera es en qué medida las reglas o mecanismos de la Comisión de la Verdad han llevado a que se altere, bueno, cómo han sido estas reglas y mecanismos, cómo han incidido en la relación con las víctimas y en qué medida esa relación ha condicionado la identidad de las víctimas. Adicionalmente, también preguntan por si los referentes de justicia transicional han promovido una identidad particular de las víctimas, han condicionado esta identidad. También están preguntando si hay algún elemento fundamental que se promueva desde estos mecanismos de justicia transicional que den sentido de identidad no solamente a las víctimas, sino a los distintos grupos que Audes mencionaba ahora que se considera en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, es decir, para contar y dar cuenta de las distintas verdades en determinados contextos, qué pasó, para comprender, más allá de explicar, comprender lo que ha sucedido, es necesario reconocer esos grupos que también participaron, directa o indirectamente. En ese sentido, si hay un elemento que otorgue sentido de identidad a esos grupos o que se requiera ese elemento y se considere desde la Comisión de la Verdad. Quisiera pues ya leer unas 2 preguntas adicionales de estudiantes, y es cómo el contexto del conflicto armado moldeó la identidad y el comportamiento de los distintos actores, y la otra es hasta qué punto ha dificultado el accionar de la Comisión de la Verdad los intereses propios y a veces egoístas de algunos actores políticos y sociales. Bueno, gracias. Voy a dar la palabra a Ricardo Cubides de la Comisión de la Verdad. Bueno, las preguntas en sí creo que desbordan incluso el tiempo que tenemos para toda la intervención. Vamos a intentar como subsumirlas e integrarlas a lo que se está planteando además como avances. Audes había dejado como también apuesta la posibilidad de entender cuáles habían sido como las problemáticas para avanzar con responsables, básicamente. Estamos hablando de terceros, de responsables y cuáles habían sido cuáles son los problemas ahí. Entonces, vamos a tratar como de resumir y subsumir algunos temas para poder integrar y avanzar como en dar respuesta también a lo que están planteando los estudiantes. En un principio resulta muy importante entender como el mandato de la comisión y en este sentido como ver el avance como en la línea de establecer las dinámicas y los patrones más importantes que en el Caribe se han venido encontrando para lograr un esclarecimiento de, digamos, todo el contexto del conflicto armado regional. Dentro de los principales, digamos, avances que hemos podido concretar es precisamente establecer una priorización de casos, una priorización de temas, una priorización de patrones y una priorización también de dinámicas del conflicto armado. Esto al mismo tiempo nos pone como en dos dinámicas diferentes, y es, por un lado, entender el gran trabajo que se ha hecho a nivel de memoria desde la sociedad civil, desde la misma institucionalidad,
desde los diferentes procesos de justicia transicional que se han adelantado, desde todo el proceso de esclarecimiento que del cual han hecho parte, por ejemplo, los estudios o grupos de estudio de las universidades. Entonces, ¿cómo esto nutre una parte de lo que tenemos que esclarecer y cómo esas otras caras del mandato nos llevan principalmente a establecer alianzas que logren propiciar que los responsables empiecen a esclarecer en un ejercicio que, como todos han escuchado, es extrajudicial, además que es voluntario. Entonces, hemos desarrollado diferentes dinámicas, digamos que hemos podido establecer conversaciones con diferentes responsables que ya han hecho algún grado de esclarecimiento, que han avanzado en procesos de justicia transicional, principalmente con paramilitares que han estado en Justicia y Paz, que se han acercado a la comisión y también han venido aportando. Hemos venido avanzando también con los comparecientes, que son un grupo muy específico que viene aportando en la JEP y que tiene, pues que nosotros podemos llamarlos a que aporten dentro de los intereses que nosotros tenemos, y en esto nosotros, digamos, vamos a ser claros en la metodología, es que tenemos libertad metodológica. Nosotros podemos llamar o no llamar a los comparecientes de acuerdo a lo que estamos investigando. Y eso es básicamente en relación a la capacidad que tiene la comisión y los propósitos de definición de patrones y de casos. O sea, cuáles son los patrones y los casos ilustrativos que podemos desarrollar en este tiempo para dar cuenta a toda la sociedad de lo que sucedió en el contexto del conflicto armado en todas las regiones del país. Entonces, hemos podido avanzar en esa medida, ¿sí? Y es en esa medida en que hemos logrado, digamos, ampliar la escucha hacia los responsables. Han sido procesos interesantes, han sido procesos conmovedores y han sido procesos que pueden llegar a facilitar otro de los mandatos, que es el mandato relacionado con los objetivos, que es relacionado con el reconocimiento y claramente con las garantías de no repetición. Todo está como perfectamente como pensado para que una cosa nutra la otra. Si no hay esclarecimiento, pues no hay sobre qué hacer reconocimiento. Si no hay esclarecimiento y no entendemos qué pasó, pues no podemos tampoco pensar en algunas medidas que garanticen la no repetición. Entonces, hemos venido avanzando en esos diferentes frentes que son muy importantes y son, digamos, rectores de nuestro trabajo, y es establecer una escucha plural, establecer unas líneas de investigación claras que permitan ilustrar el conflicto, que permitan narrar el conflicto desde las diferentes dinámicas territoriales, y en ese sentido, como de manera contundente, establecer los patrones que vienen desde lo regional hasta lo territorial, aportando a lo que va a ser el informe final. Entonces, eso digamos que ha sido como un avance que hemos podido consolidar. Todos pensamos, por ejemplo, que en la pandemia pues iba a ser muy difícil. Realmente sí ha sido muy difícil, pero hemos podido avanzar en procesos que realmente nos sorprendieron. Hemos podido hacer entrevistas virtuales colectivas con consejos comunitarios, con victimarios, con comparecientes. Desde la cárcel hemos hecho entrevistas virtuales y por el otro lado nos hemos dedicado a un trabajo muy riguroso de documentación de los patrones y los casos. Y esto lo hacemos de una manera muy, muy rigurosa, digamos, muy, por usar términos que están como entre lo académico y la justicia transicional, de contrastación fina de cada uno de los hallazgos que se encuentra, y es utilizando un poco las bases de datos que venía hablando ahora Juliana, con otras muchas más que le han sido, digamos, donadas o que ha pedido la comisión, que van como desde bases de datos que tienen que ver con extinción de dominio, con la ganadería extensiva, las bases de FEDEGAN, de Palma, las bases de datos de los observatorios de derechos humanos, que
vienen funcionando desde hace muchos años, que son como las más claves, las que están ya, digamos, a la orden del público del Centro Nacional de Memoria Histórica, obviamente las de la Unidad de Víctimas, pero también unas de universidades muy específicas y muy especializadas en desaparición, en desplazamiento. Entonces, todo este cúmulo de bases que son como la parte estructurada de la información vienen ayudándonos a documentar esos patrones de los que veníamos hablando. Y otro cúmulo de información que ha venido nutriendo todo este proceso es la entrega de informes. Los informes que han entregado académicos, ONGs, agencias de cooperación directamente a la comisión para el esclarecimiento, para el reconocimiento y para las garantías de no repetición. Eso ha sido vital. Aparte de eso, también tenemos un trabajo profundo en lo que podría denominarse contrastación en relación a lo que podría encontrarse en archivos anexos que no se han podido, digamos, ver desde otros espacios, como archivos que tienen que ver con la desclasificación de los archivos del gobierno de Estados Unidos, que hay una ONG encargada de eso y se encarga también de apoyar todos los procesos que adelantamos, de archivos relacionados con justicia y paz, con la fiscalía. Todo eso es un proceso muy largo porque necesita mucha sistematización, porque es un gran cúmulo de datos y que hay que entender cómo traerlos acá. Entonces, eso como a nivel de avance, ¿sí? Para ir acortando las preguntas que han tenido los estudiantes. Bueno, por ejemplo, en relación a los actores, básicamente lo que les acabo de decir, este es como el cúmulo de actores que hemos podido sumar. Lo que decía Audes en la primera intervención era clave, ¿no? Lo principal que hemos podido venir como recopilando ha sido todos los procesos de memoria, pero también las entrevistas con víctimas, y el proceso con responsables ha sido mucho más complicado. Digamos que hay unos responsables con los cuales hemos podido avanzar y hay otros responsables que al quedar por fuera del acuerdo, pues ha sido muy difícil hacerlos trabajar de manera colectiva en pos de construir un relato más integral del conflicto. Entonces, ahí hemos tenido como la dificultad. Obviamente el tema principal son los sectores económicos, algunos sectores políticos que también es difícil acceder a una entrevista, a un encuentro, a bases de datos en algunos casos. Entonces, eso, digamos, ha complejizado un poco el trabajo. Pero vamos avanzando, se están generando también acuerdos, se están generando alianzas que nos permiten pensar que de alguna forma podremos llegar a alguna parte de estos sectores. Eso, digamos, en resumen, y como para contestar eso, ¿cómo se acercan los diferentes actores a trabajar con nosotros? Digamos, los procesos que se han venido adelantando suman diferentes iniciativas. Hay procesos que por ejemplo, surgen desde la propia sociedad civil que se acerca a la comisión y dicen, vea, nosotros queremos hacer esto. Hay procesos que nosotros priorizamos porque están en el olvido. Decimos, mire, hay un informe de memoria sobre este lado, hay una sentencia sobre este lado, hay un trabajo que avanza de manera contundente sobre este otro tema, sobre este sector social, pero ahí sobre este no hay nada. Entonces lo priorizamos y nosotros nos encargamos de adelantar los procesos de esclarecimiento, de documentar lo que se puede en las diferentes fuentes y de una manera rigurosa estableciendo como prioridades, pero al mismo tiempo contactos específicos y también, como decía Audes al principio, generando unos lazos que permiten un relacionamiento en el cual los diferentes procesos sociales se sienten parte de la construcción de esclarecimiento de la comisión. Entonces todo está como vinculado de manera concreta. Yo quisiera hacer una referencia que me parece importante, entendiendo el espacio que estamos trabajando. El tema entre víctimas y victimarios, que creo que es un tema que además a todos nos llama como a entender qué pasa ahí. Parte también de los procesos de reconocimiento
que el victimario logra consolidar y puede lograr avanzar. Un poco lo que vieron toda esta semana, la semana pasada, que pasaba con las FARC, con los diálogos también que llevaba al mismo tiempo el presidente de la comisión, el padre, en relación con Ingrid Betancourt. Y de manera muy específica, cada uno de los procesos que se pueden avanzar como a ese nivel tienen que ver con eso, ¿no? Como la capacidad de reconocer, de esclarecer y reconocer y de dignificar. Entonces no es como un proceso de vamos a transformarnos todos o todos nos vamos a poner en un ámbito, digamos, no descuidado, pero poco solamente de ir y hablar de manera conjunta, sino que parte también de dignificar a la verdad de las víctimas y de avanzar en un proceso de reconocimiento. Entonces, como les decía, eso está pegado totalmente al esclarecimiento. Voy a darles un ejemplo ilustrativo. Hay una parte de los comparecientes de fuerza pública que ha venido trabajando tanto en la JEP como en la JEP como en la CEP, y le parece importante establecer cómo van de manera concreta a entrar en la acción con las víctimas, digamos que está dentro del escenario, y dentro de los procesos que hemos podido adelantar, pues se inicia un diálogo con los diferentes sectores de manera voluntaria, siempre todo es de manera voluntaria, y empiezan unos acercamientos que pueden llevar a un buen término, a un proceso de reconocimiento. Entonces, básicamente es sobre esas bases claras en las cuales podemos hablar de esos procesos, digamos, que yo entiendo que es muy importante para todos los que han venido como siguiendo en qué avanza, por ejemplo, el tema de secuestro, en qué avanza el tema de ejecuciones extrajudiciales. Por último, bueno, sé que pude recoger varias de las preguntas, no todas. Muy importante, digamos, para estos espacios, yo creo que lo importante en relación a la academia también es entender cómo se construye, ¿verdad? Cuáles pueden ser los aportes desde la ciencia política de todos los espacios que se están dando, cómo entender estos procesos que hacen parte de una cosa y de la otra. O sea, un proceso de justicia transicional y de verdad tiene una rigurosidad, tiene todo un mecanismo que no es propiamente académico, pero que se nutre de la academia, que avanza también dentro de lo judicial, dentro del lenguaje judicial, siendo extrajudicial. Entonces, hay que entender cómo funciona. Es muy importante entender cómo funciona esto, digamos, como a nivel de la academia, para aportar, pero también para tener un ojo, digamos, de veeduría constante de todos los procesos. Bueno, creo que estoy como ya llegando al límite del tiempo y hay que dejarle más, digamos, espacio a las compañeras que están acá presentes. Entonces, por ahora dejo así y creo que es lo más importante que se tiene que tocar ahorita en el tema de avances y de cómo interactuar con todos los procedimientos y procesos. Gracias, Ricardo, por tu valiosa intervención. Seguramente nos deja muchas reflexiones y desafíos desde la academia, a los estudiantes, también como veedores, como hacer seguimiento al proceso. Quisiera, para cerrar, dar la palabra a Juliana Fuquene para que nos comente desde la unidad de búsqueda de personas desaparecidas cuáles son los avances y desafíos que hay a la fecha, y si puede integrar, por favor, la pregunta de la estudiante. Bueno, voy a contar rapidito, porque sí hay poquito tiempo. Entonces, bueno, y frente a la pregunta del estudiante, voy a empezar con eso, que me parece muy, muy importante y necesaria y que no expliqué detalladamente, y lo voy a hacer con un ejemplo, y es frente al tema de por qué extrajudicial, extrajudicial. Estaba leyendo lo que aparece ahí y pues bueno, coordinadora regional, coordinadora de los 4 departamentos ahí. La región tiene 3 coordinaciones, pero bueno, digamos, para que quede claro. Entonces, resulta que con los procesos judiciales, voy a poner un ejemplo, una masacre ocurrida en algún municipio. En esa masacre mueren 5 personas, de las cuales 3 personas son desaparecidas y
En ese sentido, la justicia, digamos, el proceso judicial lleva a empezar a mirar y determinar los responsables, las personas responsables de dicha masacre. En el proceso se identifica el responsable. ¿Qué pasa? Y es que la fiscalía puede llegar hasta ahí, hasta identificar el responsable, y puede ser que el archivo, digamos, el proceso se cierre, pero tal vez las personas, las 3 personas desaparecidas en el marco de esa masacre no se encontraron. Pero como ya se determinó el responsable y ya se determinó el delito, entonces el proceso quedaba ahí quieto. Entonces, por eso las organizaciones, viendo lo que significaba que encontrar a la persona desaparecida en el ámbito judicial fuera complejo, se pide que la unidad se cree desde lo extrajudicial, para, como les dije, establecer y encontrar el paradero de la persona por desaparecida. Entonces, obviamente los procesos judiciales siguen buscando el culpable, determinando el delito, y pueden durar 20, 30 años, lo que sea. El proceso judicial puede seguir, pero en el marco de la búsqueda de personas, en el momento en que el proceso de fiscalía en un cierre, pues la unidad sí puede continuar, obviamente pidiendo información del expediente a fiscalía sobre los posibles paraderos que de pronto el perpetrador dijo, y así encontrar el paradero de la persona por desaparecida. Entonces, obviamente es un diálogo que se da, pero por eso se exigió que a la unidad de búsqueda estuviera en el marco de lo extrajudicial, porque ahí facilitaría el encuentro de la persona por desaparecida. Entonces, yo voy, para no demorarme, yo voy a compartir rápidamente un poco los resultados, que es lo que pidieron y me parece importante resaltarlos, y es, contamos con un archivo y documentos registrados y caracterizados 87,000, han acudido 174 aportantes de información voluntarios a la unidad. Un aporte colectivo donde participaron 193 personas. Hemos también hemos recibido información de la Fuerza Pública en el 2019, recibimos información de la Armada Nacional sobre un contexto general de la búsqueda de personas, personas que hacen parte de las fuerzas militares y de policía, 200 personas desaparecidas. Y hay una cosa que me parece muy importante frente a, digamos, a contarles, y es estos altos números de personas desaparecidas hacen, digamos, que las metodologías de búsqueda también se piensen a partir de unos planes regionales de búsqueda que nos permitan también entender un contexto para la búsqueda, porque buscar el 1 a 1, si bien se busca una persona, necesitamos, y son parte de unas dinámicas del conflicto que nos permiten también contribuir y apoyar y dar con el paradero de un cierto número de personas. Entonces, estos planes regionales de búsqueda dependen de una zona, una región donde ocurrieron los hechos, un sector específico, una población afectada, un periodo específico de ocurrencia de los hechos. Bueno, distintas variables que ahí, como dice, apoye la asociación, relacionamiento de solicitudes de búsqueda de las personas que se registran desde la unidad. Entonces, son planes regionales que nos ayudan a mirar un contexto mucho más macro a partir de distintos actores, pero que nos van a permitir también, por ejemplo, encontrar, no sé, rutas de desaparición que pueden ayudar a dar con el paradero de varias personas desaparecidas. Frente a eso, en Colombia, en este momento hay 10 planes regionales de búsqueda que vinculan a 591 personas desaparecidas. En la región Caribe está un plan regional de búsqueda que es en el Cesar. Esto es hasta 2019. Hemos recibido desde hace año y medio, ya pronto saldrán mucho más planes regionales. Las solicitudes que hemos recibido de las territoriales permiten pensarnos en los planes regionales. De pronto antes no podíamos pensárnoslos porque teníamos que plantear cuál era el universo de personas, dónde responder a las dinámicas de las personas que se acercan, de las organizaciones que se acercan, para empezar a construir planes regionales que contribuyan con la búsqueda.
478 personas desaparecidas vinculadas en 2019. Esto ya ahorita van a ver que el número ha ampliado. Un aporte colectivo, esto ya. 5.839 solicitudes de búsqueda se han recibido en el momento con la unidad. Y hemos realizado, esto es uno de los retos y de las cosas que hemos realizado, y es las acciones pedagógicas como esta, y es también garantizar que la población en general sepa de la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, ya sea, y yo me imagino que todos y todas vieron la cantidad de propagandas que salieron en televisión. Esa fue una estrategia muy efectiva, debo decirlo, muy, muy efectiva. Las personas llamaron y se metían, por lo menos entonces ya ahí de pronto se metían a la página web y llamaban a alguno de los teléfonos que arroja la página y ahí, o al servicio al ciudadano, pero fue una estrategia que durante el tiempo que se hicieron propagandas, casi, no sé, eran muchas en el día, se recibieron muchas solicitudes en las territoriales. Tenemos 5.839 solicitudes de búsqueda, y desde la fecha de inicio de aislamiento preventivo, 400 solicitudes a través de canales virtuales y algunos presenciales según la situación que lo requería. Entonces, bueno, me quedaban 8 minutos, me dicen, y también me parece importante y les quiero subrayar, se creó un plan de búsqueda, les estaba hablando del plan regional de búsqueda, un plan nacional de búsqueda. Este plan nacional de búsqueda son planes, espérense que se me fue acá. Es un marco de acción general de la unidad, es estratégico, integral, pero también eso, y fue en construcción, ya les voy a mostrar quiénes participaron y que me parece muy importante que se tenga, pero es un plan que también se va, digamos, replanteando según las realidades de lo que se va encontrando en el terreno. Esto es como una carta de navegación a nivel nacional que nos permite también, frente a las regionales, empezar a mirar cómo nos articulamos. Pero en el plan de búsqueda, por ejemplo, ¿quiénes participaron? Y estos grupos y organizaciones dieron sus puntos de vista, sus protocolos. Se creó un protocolo con los pueblos indígenas, entonces Asociación de Familiares de Desaparición Forzada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones de afrodescendientes, organizaciones de género, órgano de interlocución y coordinación con el movimiento indígena, organizaciones LGBT, organizaciones de familiares víctimas de secuestro y miembros de fuerza pública desaparecidos, familiares en el exilio y entidades del Estado. Entonces fueron todo este grupo de personas que empezó a pensar y que aportó y que creó una ruta de navegación en clave de sus enfoques y de sus especialidades. Entonces acá, y debo decirlo y subrayo por el tiempo corto, de cada uno se podría hablar cuáles fueron, digamos, los resultados, y es que Colombia, y voy a enfocarme solo en uno, y es que Colombia, frente al tema de organizaciones LGBT, está planteando un protocolo de búsqueda de personas de LGBT que va a ser como pues un modelo a nivel mundial. Esto es un tema innovador en el mundo frente a la búsqueda de personas con enfoque LGBT, y donde las organizaciones del territorio, Colombia Diversa, Caribe Afirmativo, todas las organizaciones de LGBT han participado en la construcción de cómo se busca una persona desaparecida en clave LGBT. Doy solo ese ejemplo para ver que cada uno, digamos, aportó, y a partir de eso, en ese plan de búsqueda queda como trazado unos compromisos también de la unidad de búsqueda con las organizaciones que participaron, y es una carta, una guía de navegación que nos va a permitir también articularnos según los procesos. Entonces, creo que esto es importante, y me parece también finalizar diciendo que se hicieron 7 recomendaciones de la unidad de búsqueda para preservar los cuerpos en los cementerios ante la emergencia COVID. Y esto me parece muy importante porque en el momento de la emergencia del COVID y la llegada de cuerpos a los cementerios, se
alertó, digamos, la unidad, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional, la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas, en la medida en que por esta razón pueden, digamos, llenarse el cupo de los cementerios, sacar o de pronto hacer procesos donde en los lugares donde están los cuerpos conocidos como los cuerpos no identificados o los cuerpos identificados no reclamados, utilizar ese espacio para las personas muertas por la pandemia. Entonces aquí hubo una articulación con Ministerio de Salud, bueno, con Ministerio del Interior y con los administradores, las administradoras de cementerio, con el fin de alertar sobre esto y decirles no se pueden sacar ni mover ni nada los cuerpos no identificados que hay en los cementerios, y las autoridades tienen que ayudar a ubicar a estos cuerpos que han muerto por el COVID en otros lugares. ¿Por qué? Porque estaba en riesgo la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que muchas, y ahí este es otro de los retos grandes, muchas de las personas desaparecidas se encuentran también en los cementerios. Entonces, pues retos, y son muchos retos, es unificar la base de datos, es el tema de los cementerios, es que toda la población sepa, es posicionar un discurso donde se entienda los principios humanitarios y extrajudiciales y de confidencialidad que tiene la unidad. Entonces, bueno, ojalá estos espacios se vuelvan a repetir y podamos pues profundizar mucho más en estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti, Juliana, gracias a Yesenia, a Audes y a Ricardo por su acompañamiento y por presentarnos cómo va el proceso, de qué se trata. Y claro, nosotros también estamos muy interesados en continuar con estos espacios. La Universidad del Norte está a su entera disposición porque nos interesa mucho, para empezar, visibilizar lo que está sucediendo y que nosotros también pensemos de qué manera podemos articular la academia al proceso. Gracias a todos y todas y esperamos continuar en otra ocasión. Gracias. Muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.